Hay un versículo que dice, Salmo 33, el versículo 12, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Hoy se habló también de la libertad. Y hoy se celebra en nuestro país el 9 de julio. 9 de julio es el Día de la Independencia Nacional. El día que eligieron nuestros patriotas junto con el 25 de mayo para independizarse del pueblo español. Y hoy celebramos esta independencia. Celebramos que nuestra patria, nuestra nación no depende más del rey de España, del pueblo español. Pero tenemos otra esclavitud. Somos libres del pueblo de España, pero somos esclavos del pecado. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso rogamos al Señor, no solo por la independencia de España, sino por bendiciones nacionales. Que, como dice este versículo, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y nosotros somos libres del pueblo español. Pero el hombre y la mujer aquí en esta nación y en muchas otras es esclavo de su propio pecado. Sin embargo, hay naciones que en un tiempo tuvieron a Dios como el Señor, como su Señor. Y hay himnos nacionales que algunas naciones, especialmente Estados Unidos, lo ponen como ruego para bendición del Señor. Dice el himno de los Estados Unidos, Dios bendiga a los Estados Unidos. Otro himno dice, Dios derrame su gracia sobre ti. Y también dice, protégenos con tu poder, nuestro Dios y Rey. Buscaba también en nuestros himnos y en nuestras canciones patrias alguna referencia a la persona de Dios. El himno nacional no tiene nada. Alguna referencia suelta la encontramos en la canción a la bandera, cuando dice que esta es la bandera que nos ha dado Dios. Y alguna reflexión en el preámbulo de la Constitución que menciona a Dios, pero después nada más. Nos preguntamos si responderá Dios a la oración de estos himnos patrióticos. Y esto depende de la conciencia y de la conducta de la nación. La justicia exalta a una nación, pero el pecado avergüenza a cualquier pueblo. En un principio los Estados Unidos cumplía con este mandato que decía el himno, con que Dios bendiga a los Estados Unidos, pero con el tiempo se fueron apartando
Y hoy es una nación que tiene los mismos pecados, las mismas cosas que muchas naciones de este mundo. Y estas expresiones de los himnos, Dios bendiga a los Estados Unidos, derrame su gracia sobre ti, etcétera, etcétera, quedaron en simples enunciados. Son palabras, pero que no se cumplen y llevan a la nación a estar igual que las demás naciones, con los mismos pecados, las mismas fallas, las mismas faltas que tenemos en nuestra Argentina. Decíamos que Dios responde a la oración de estos himnos y dependiendo de la conducta y de la conciencia de cada uno. Dios bendice a la nación cuyo Dios es el Señor. Y nosotros no tenemos como nación al Señor como Dios. El pecado avergüenza. Depende de la respuesta de Dios a la nación y a su palabra. Una nación que se ha alejado de Dios, que no tiene a Dios en su camino, que tiene leyes que van contra la voluntad de Dios. El divorcio, la eutanasia, los crímenes, los robos, los asesinatos están a la orden del día. Sin embargo, hay muchos que desde estos púlpitos profetizan, hablan, diciendo que esta nación va a ser prosperada. Ojalá sea prosperada si se vuelve a Dios. Este es un deseo, pero si por lo que vemos ahora no hay prosperidad sin una nación que esté del lado de Dios. Se jura por los santos evangelios, por la palabra, una palabra que no se conoce, que nadie conoce. De paso quería contar que hace unos años atrás me vino a ver una persona que iba a tomar juramento a las nuevas autoridades. ¿Y saben para qué vino? Vino para pedir una Biblia, porque había que jurar por los santos evangelios y no encontraba Biblia por ningún lado. Yo le di la Biblia, pero le dije, ¿cómo van a jurar por algo que ni siquiera han leído, ni siquiera lo conocen? Juro por Dios y por estos santos evangelios. Los santos evangelios no lo conocen, ni lo tienen, ni lo han leído nunca. Pero se proclama el nombre de Dios y se dice que esta es una nación cristiana. Si esta fuera una nación cristiana, como muchos dicen, no estarían las cárceles abarrotadas de ladrones, asesinos, gente sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, que predica y hace la maldad. Hay también algunos que dicen que Rosario, una de las ciudades más peligrosas de la Argentina, la han denominado la ciudad del Espíritu Santo. Si tuviera el Espíritu Santo ahí, no se verían en Rosario, en esta ciudad, todos los días crímenes, asesinatos, robos, etcétera, etcétera. Depende de la respuesta, decíamos, de Dios a la nación y a su palabra. Y nosotros creemos que Dios puede obrar, pero debemos participar de un avivamiento, de un despertar nacional. Todos necesitamos un avivamiento, un despertar, pero este surge de la oración. Dice en 2 Corintios capítulo 7,
y versículo 14, aquel versículo tan recordado: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, cuando oran, se arrepienten, creen, Dios promete perdonar los pecados y sanar la tierra. La justicia exalta a una nación, pero el pecado avergüenza a cualquier pueblo. Depende de la respuesta de Dios a la nación y su palabra, que nosotros podamos participar de un despertar nacional. Un despertar que tiene que comenzar en la iglesia. Un despertar que tiene que comenzar en mi vida, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Un despertar espiritual. Si se humillare mi pueblo y orar. La oración es lo que conduce al despertar espiritual. Abundan las estrategias, los programas de crecimiento. Planificar tal o cual cosa para que haya un despertar espiritual o un avivamiento. Los programas muestran lo que la planificación puede hacer, pero la oración muestra lo que Dios puede hacer. Despertar espiritual con oración, con búsqueda de Dios, con una vuelta al Señor. Piense en la vida de oración de la naciente iglesia. Un gran avivamiento nacional. Creó la oración. En Hechos capítulo 4 y en Hechos capítulo 4 y versículo 31 leemos esta palabra. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un verdadero despertar espiritual, un verdadero avivamiento que empezó con la oración, con la humillación del pueblo de Dios que se doblegó en oración. Y todo gran avivamiento, todo gran despertar espiritual empieza no con programas, no con planes de hacer esto o aquello, sino con oración. Necesitamos un avivamiento que nos lleve a una vida santa. Esto viene cuando el pueblo ve el pecado como algo grave. Y nosotros nos hemos alejado de Dios y de sus normas santas. ¿Qué vemos el pecado como grave? ¿Qué hay que consideremos pecaminoso? Esto no tanto. Nos hemos hecho tolerantes al pecado. Y es hora de volver a las convicciones bíblicas. Lo que la Biblia llama pecado es pecado. Y nosotros lo que la Biblia llama pecado, a veces tratamos de suavizarlo. No, esto no es tan malo. Pero lo que la Biblia llama pecado es pecado. Y esto está en las normas de Dios. ¿Cómo puede Dios bendecir a nuestro país si hay hogares destruidos, divorcios, separaciones, aborto, eutanasia, robo, crímenes? Y lo vemos esto a la orden del día, pero si hay humillación, si hay vuelta a la oración, si hay vuelta a Dios, esto es posible. El regreso de la justicia debe comenzar en la iglesia, en los creyentes. Volver a Dios, volver a ser un faro, una luz que alumbre el camino de aquellos que están en la oscuridad.
como dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen al Padre, que vuelvan a Dios. Si los creyentes no damos testimonio del poder de Dios y de la obra de Dios en los corazones, menos va a dar la gente que no tiene a Dios en su vida, en su negocio. Decíamos que el regreso de la justicia, de la santidad, debe comenzar en la iglesia. En tercer lugar, un avivamiento que haga florecer el evangelismo, de llevar a los pecadores a Cristo. Un avivamiento que empiece en la iglesia, que empiece con cada uno de nosotros, con nuestra vida. Vida santa, vida sin pecado, vidas que reflejen la obra de Cristo en cada corazón, en cada vida. Que el hombre del mundo vea así, aquel, fulano, mengano, aquel, es una persona cambiada, es una persona distinta. Antes andaba de una manera, ahora anda de otra. Que haya verdadero evangelismo, que podamos predicar con el ejemplo y con la palabra. Evangelismo, una palabra que ahora está en desuso. ¿Dónde quedaron los evangelistas? Aquellos que llevaban la palabra, predicaban y las almas se arrepentían, se convertían y se salvaban. ¿Dónde quedaron? Bueno, hay que volver a esto, a predicar la palabra, como decía nuestro hermano en la primera reunión. Todos podemos ser evangelistas. No es que esperemos a un predicador que enviado por Dios pueda dar su palabra. Esto está bien, pero todos debemos llevar la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que predique la palabra. Timoteo no sé si era un evangelista, creo que no. Pero le dijo Pablo que predique la palabra. Y el apóstol y el Señor nos dice a cada uno de nosotros que predique la palabra. Que, como decía el hermano en la primera reunión, es ir y hacer discípulos a toda la nación. Nosotros lo hemos cambiado y decimos que vengan a escuchar. Si la gente no viene a escuchar, nosotros tenemos que ir y llevarle la palabra. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Que la predicación de la cruz produzca pasión por las almas. Y que los altares, los bancos estén completos de pecadores que vienen y se convierten al Señor. Van a venir cuando escuchan la palabra, cuando ven el testimonio de los creyentes, cuando ven que el creyente es otra cosa, da testimonio. Entonces serán verdaderamente libres. Festejamos la libertad, la independencia, pero del pueblo, solamente del pueblo español. Porque hoy el argentino, la argentina, cada ciudadano de esta tierra es esclavo. Y Jesús lo dijo, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Él vino para darnos libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor da libertad. Entonces tenemos que predicar al Señor. Tenemos que hablar de Él. Tenemos que mostrar al mundo, al argentino común, que la verdadera libertad no se encuentra en una declaración, que es importante, la independencia de un país, pero
La verdadera libertad se encuentra en el Señor. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Los fariseos dijeron, nosotros somos libres, no somos esclavos de nadie. Pero el Señor dijo, el que hace pecado, esclavo del pecado. Y aquí en esta nación hay muchos que son esclavos del pecado. Pero el Señor nos llama y llama a la gente a libertad. ¿Puede venir esta libertad a nuestra casa, a nuestra tierra? ¿Puede venir este despertar espiritual? Claro que sí, que puede venir. Porque Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él dijo que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo bendeciré la tierra. Esta tierra puede volver a ser una tierra de provisión. Creemos que Dios puede obrar, pero no así de esta manera. No de cualquier manera. Dios va a bendecir. Dios va a bendecir si se humillare mi pueblo. Y orare. Y se volvieren de sus malos caminos. Hay que volverse a Dios. Hay que volver al primer amor que teníamos cuando nos convertimos. Y esto es para los creyentes. Hay que volver al primer amor. Al amor que teníamos cuando nos convertimos. Que hablamos a otros, que predicamos, que vivimos, que notamos el cambio, o la gente nota el cambio en la vida. De un hombre que pecaba, ahora no peca. De un hombre que hacía lo malo, ahora hace lo bueno. Hay que seguir en este camino. Las bendiciones de Dios fluyen, pero fluyen cuando estamos listos para recibirlo. No de cualquier manera. No para cualquier persona, sino para aquel que se humilla. Y a los creyentes nos toca esto. En primer lugar, humillar delante de Dios. Y orar. Orar y orar para que el Señor toque los corazones, toque las almas, toque a las personas que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y si el Señor toca, donde toca el Señor cambia la vida. Donde toca el Señor hay un cambio radical. Aquel que andaba en el pecado hoy anda en la luz de los que viven. Aquel que andaba mal hoy anda bien. Que realmente podamos festejar una independencia nacional. Que realmente este país pueda ser bendecido por el Señor. Se festejó la independencia, se festeja la independencia y está bien. Independencia de una nación. Somos independientes de España, que no gobierna más aquí. Pero somos dependientes de nuestros propios vicios y pecados. Somos esclavos del pecado, como lo dijo el Señor. El que hace pecado, esclavo del pecado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy esa es nuestra condición. Por eso, cuando se festeja la independencia, nos ponemos a ver qué hay de cierto de todo lo demás. Y estamos dependiendo, porque estamos esclavos. Y estamos dependiendo porque le debemos pagar a este, a este y a este. Y no somos libres para hacer lo que quiera, sino que somos esclavos. Pero Dios quiere libertad. A libertad nos ha llamado, no a esclavitud, sino a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que quiere el Señor, y el Señor quiere. Que cada uno de nosotros se humille, que cada uno de nosotros se ponga a orar por esta nación, por cada persona, por aquellos que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, sabiendo que hay posibilidades, hay
razón por la cual orar. Y Dios obra, y obra de gran manera, para que el 9 de julio o el 25 de mayo o cualquier fecha patria sea una fecha que verdaderamente se festeje una libertad, que verdaderamente el hombre sea libre y podamos decir, somos libres no solamente de un país, de España, sino que libres para Dios. Que Dios nos bendiga y que nosotros podamos decir como hemos leído, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Somos herencia de Dios. Somos pueblo escogido. Como hemos leído en la carta de Pedro. Somos pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos salvó y nos dio vida y vida eterna. Que Dios nos bendiga y que nosotros podamos orar nuestra nación, orar para que Dios bendiga a nuestra nación, no de cualquier manera, sino con arrepentimiento y fe. Terminamos con una oración. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos deja aquí, la Escritura. Bendito la nación, Dios es el Señor. Tenemos responsabilidad nosotros de hablar tu palabra, de predicar a aquellos que no tienen al Señor y que viven de cualquier manera, para que, humillándonos nosotros, llorando, tú sanes esta tierra en la cual hemos nacido y nos criamos y estamos y amamos, para que tú des sanidad y perdón de pecados y salvación a muchas almas que necesitan de Cristo y del Señor. Gracias por tu palabra, porque esta palabra tuya siempre nos trae fe y esperanza de que con el Señor se puede. Fuera del Señor no hay nada, pero con el Señor podemos ir adelante, predicar a las almas, que las almas se salven por el poder del Espíritu Santo, y que esta nación se arrepienta y se vuelva de corazón al Señor. Señor, que podamos celebrar una verdadera independencia. Independencia no solamente de un país, sino independencia bueno, de la voy a buscar lo que me decimos de la peligro y del mal. combinación y de las canciones. Y el miércoles, si me Un grupo de acuerdo, creyentes cuando me vaya antes de conectarme, podemos vivir voy a usar, santamente. voy Que tú nos ayudes para vivir una vida santa, que a ver podamos si dejar el pecado, la sí, maldad, no las es cosas que fácil, no te agradan, para que podamos leer. servirte y agradar tu nombre y así poder estar en condiciones de hablar tu palabra con denuedo. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este momento. Y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, Amén. esta noche, en esta mañana la reunión está terminada.